Uno de los peores vicios que heredamos del sistema priista del siglo pasado, que sigue siendo el sistema para todo fin práctico, es la expectativa que tienen los presidentes de que pueden controlar a todo, de que tienen a sus manos al Congreso, a la Suprema Corte, al Poder Judicial en general y a los gobernadores para poder hacer lo que el presidente decida. Es decir, un sistema en el cual el presidente es el último decisor, el quien decide por todos los demás. Eso tenía sentido en una época en la que estábamos al final de la Revolución Mexicana, en los años 30 del siglo pasado. Tenía sentido cuando era un país muy sencillo, muy chico, con una cuarta o una quinta parte de la población que hoy tenemos, después de una cruenta guerra civil, la Revolución Mexicana, y todo eso explicaba y justificaba el que el presidente tuviera un control férreo para poder construir los cimientos, los pininos de un país moderno como el que poco a poco estamos intentando construir o darle forma. Sin embargo, hoy en día el presidente está esperando que el Congreso haga exactamente lo que el presidente quiere, ataca a la Suprema Corte cuando saca una sentencia que no le gusta al presidente. Esto no es nuevo, simplemente el presidente actual lo hace mucho más público, mucho más brutal en sus formas, pero todos los presidentes han esperado que esto ocurra. Un país no puede funcionar, no puede crecer, no puede desarrollarse, no puede progresar o prosperar en la medida en la que no haya contrapesos efectivos. ¿Qué son contrapesos? Son mecanismos institucionales a través de los cuales el presidente tiene que negociar con otros poderes, el Congreso y la Suprema Corte en particular, para que al presentar su caso y su argumento y los demás mexicanos a través de sus vehículos presenten su propio caso, haya una posibilidad de intermediación, una negociación, un arreglo que resulte en mejores leyes, en sentencias en las que resuelvan los problemas que el país tiene. En términos formales, el sistema sistema de división de poderes, donde hay tres componentes, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se fundamentaba en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen su propia función. Uno propone, el otro dispone, como dice el dicho, y después, si hay diferencias importantes, es la Corte la que decide las diferencias. Es la Corte la que rompe los empates en términos técnicos. A México le faltan contrapesos efectivos. El presidente López Obrador destruyó muchas de las instituciones que se habían creado con la idea de que fueran contrapesos, y que sin embargo al no funcionar bien demostraron que no eran contrapesos efectivos, funcionales, que pudieran servir para que la población tuviera certeza. La pregunta hacia el futuro es si queremos menos contrapesos o más contrapesos. Los contrapesos tienen debilidades, desde luego, porque hacen más difícil la toma de decisiones en el gobierno. Por otra parte, hacen que sean consensuadas las decisiones, hacen que todo el mundo se entere de cuáles fueron las reformas legales que se aprobaron, y por lo tanto hace que todo el mundo entienda las virtudes y los defectos de lo que se está administrando, de lo que se está decidiendo en el Congreso o por el Ejecutivo. Un país serio, un país formal, un país civilizado tiene que tener contrapesos efectivos, y desde luego como ciudadanos tenemos que exigirle a todas las partes, especialmente al Congreso, que son nuestros representantes directos, que cumplan su función no de impedir lo que el Ejecutivo quiera, sino de trabajar con el Ejecutivo para que salgan cosas que sirvan a la ciudadanía.